Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas noches, soy el pastor Wilson Valencia, transmitiendo desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, invitándolos para que me acompañen para tener el gusto de ver y escuchar una serie de conferencias, las cuales he titulado El arrebatamiento de la iglesia, parte 1. Tema central de este día dominical es cuándo se inició la iglesia cristiana. Muchas personas se podrán preguntar: pastor, ¿pero qué tiene que ver el arrebatamiento de la iglesia con respecto a cuándo se inició la iglesia cristiana? Pues permítame decirle lo siguiente: hay muchas personas que no quieren escuchar, no quieren atender las prédicas de nosotros los pastores o de otras religiones, porque desafortunadamente cierto grupo de personas, tanto en las instituciones religiosas como en las organizaciones religiosas o en la iglesia cristiana, han habido muchos testimonios de mala fe, por así decirlo. Entonces, desafortunadamente, las personas no esperan sino ver algo malo para coger y generalizar de que ya todos los pastores somos malos, que ya todas las iglesias son malas, que la religión esto, que aquello. Las personas tienen que sacar algún pretexto con tal de no escuchar la Biblia. Las personas tienen que sacar un pretexto diciendo que no creen en pastores, que no creen en la iglesia tal, que no creen en la organización tal, y yo los puedo entender. Entonces, precisamente, esperando nosotros la iglesia cristiana un acontecimiento tan importante como es el arrebatamiento de la iglesia, que es una promesa que nos hizo Dios para toda la humanidad, pero para todas las personas que hubiéramos nacido de nuevo. 1, 2, y después de haber nacido de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Habernos humillado. 2, arrepentido. 3, abandonado nuestra mala conducta. 4, haber hecho la declaración de fe, recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Después de eso, ya eso es nacer de nuevo. Si una persona no ha aplicado esos 5 puntos en su vida, esa persona no ha nacido de nuevo, es una persona que no es cristiana, es una persona natural, porque es que el cristiano primero fue natural, una persona del mundo, persona natural. Ya cuando venimos a los pies de Cristo y cumplimos estos 5 requisitos, eso nos dice la Biblia que al haberlos cumplido hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo ya nosotros seguimos caminando en la gracia mientras nos llegue la muerte o mientras llegue el rapto de la iglesia y hacemos nuestra la vida eterna. Bien, he decidido iniciar este paquete de conferencias, este bloque de conferencias, este conjunto de conferencias, tratando de darle a saber a las personas dónde podemos hallar la verdad, porque es que desafortunadamente estuve indagando hace muchos meses sobre las iglesias, y de pronto vi un titular allí en internet y decía allí: la verdadera iglesia es tal. Me quedó impactado, ¿no? Después leí otro aparte y dice: quien no pertenezca a esta iglesia no es salvo. Dije: no, esto no puede ser así, ¿ya? Y vi una cantidad de inconsistencias dentro de las organizaciones religiosas y aún dentro de la iglesia cristiana. Otro testimonio, el cual me obligó a transmitir una enseñanza profunda con respecto a las personas que van o vamos a ser salvos. Vi también de pronto como un líder cristiano se le acercó una persona y le dijo: pastor, por favor, sople para que me transmita el Espíritu Santo. Y resulta que el pastor llegó y hizo, y según el pastor y según la persona que pidió el Espíritu Santo, el uno lo transmitió y el otro lo recibió.
Nada de eso es bíblico, con todo el respeto. No estoy mencionando nombres ni mucho menos ni nada, pero con todo respeto, esas no son enseñanzas cristológicas. Esos son pensamientos humanos, decisiones y razones humanas que no tienen que ver nada con la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de mientras Él estuvo predicando en el Medio Oriente. Bien, entonces cuando yo veo toda esta cantidad de cosas descabelladas, entonces yo digo, no, ya hablar uno con la gente y explicarle que hay un rapto es tan maravilloso ese acontecimiento que la gente no cree. Tuve la oportunidad de encontrarme una persona medio conocida, un señor ya bastante maduro, de unos 65 años, y él lleva ya como 35 años en la iglesia, y es una iglesia de una denominación muy conocida, y resulta que nos dispusimos a hablar y toqué el tema del arrebatamiento, porque qué más tema importante puede haber en este presente si no es la salvación del ser humano y como segundo punto importante el arrebatamiento de la iglesia, porque van cogidos de la mano. Entonces estuvimos allí tertuliando teológicamente y le dije, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo crees que ocurra esto? Y me dijo, ¿qué? Y le dije, lo del rapto. Me dijo, yo no creo en eso. Y dije, perdón, ¿por qué no crees en eso? Me dice, es que ¿dónde en la Biblia dice? Y le dije, de pronto tú en tus 35 años has leído la Biblia. Y me dijo, la he estudiado desde la primera a la última página, por ahí 3 o 4 veces. Y le dije, ¿usted no sabe dónde dice en la Biblia una cita bíblica donde nos dice lo del arrebatamiento? Y me dije, yo nunca lo he visto. Y le dije, bueno, yo puedo entender eso también, sí, pero cuéntame, ¿en tu iglesia no te han enseñado sobre este tema? Y llegó y me dijo, allá nadie toca ese tema. Y le dije, qué vaina, ¿no? Porque eso sí es muy delicado. Entonces nos pusimos le dije yo a él, hágame un favor, traiga la Biblia suya y yo saco la mía. A lo mejor en la Biblia mía me pudo haber parecido que lo leí, no sé, ¿no? Entonces fue y la trajo y le dije, hágame el favor y lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. A ver si de pronto allí nos dice lo del rapto de la iglesia. Digo, pues yo la voy a leer, no, por no contradecirlo, pastor, pero... Y empieza a leer y dice, bueno, hasta que llega el punto donde dice que nosotros seremos arrebatados. Luego los que estemos vivos y hayamos quedado seremos arrebatados junto con... Le dije, no, un momentico, pare ahí, en arrebatados. Y me dijo, ve, ¿cómo te parece que el pastor sí dice arrebatado? ¿Le se da cuenta? Y entonces ya luego el señor llega y me dice, no, pero es que yo no creo, a mí me parece, y empezó otro cuento, la disculpa que saca las personas del mundo que no quieren escuchar a Dios. Es que a mí me parece que eso debe ser de tal forma, yo creo de esta forma, porque es que los pastores, los sacerdotes, y saca una lista de acusaciones tremenda a la gente. Lo hizo un cristiano con 35 años de estar yendo cada 8 días a la iglesia. Entonces, viendo yo todas estas situaciones tan delicadas de que las personas que están en una iglesia, no todas, no quieren conocer la verdad porque no se la han enseñado. ¿Y por qué no se la han enseñado? Yo no tengo esa respuesta. Y otras personas que no asisten a la iglesia y que no están en la iglesia cristiana, sino en otros grupos religiosos, tampoco quieren escuchar, ¿ya? Y sacan cualquier cantidad de pretextos. Entonces, ¿cuál es la estrategia didáctica que he diseñado para poderle llegar a las personas y las personas puedan saber y creer que va a haber, que nuestro Señor Jesucristo va a aparecer en las nubes de un momento a otro, ¿ya? Y que al son de la trompeta nosotros seremos arrebatados, porque es que la gente no quiere creer, ¿ya? Entonces he decidido, para que las personas tengan confianza en la palabra de Dios, conozcan la verdad de la palabra de Dios, vamos a empezar esta serie de conferencias.
vamos a empezar a mirar, a indagar con lupa la Biblia, que es la Biblia la única que tiene la palabra, es la única que tiene la razón, es la única que tiene la verdad, y vamos a empezar desde cuándo surgió la iglesia cristiana, comparado con otras iglesias que dicen que ellos son la iglesia que Dios dejó, porque tal y tal y tal, sacan una cantidad de argumentos que no son bíblicos. Entonces me he dado a esta tarea. Vamos a investigar primero. Hoy domingo vamos a tratar de manejar esto en 2 conferencias, máximo en 3, de 15 minutos, donde vamos a mirar si en verdad la iglesia cristiana fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y qué avala esa fundación, que no es más sino que el Espíritu Santo. ¿Cuándo se inició la iglesia cristiana? ¿A qué hora se inició? ¿Qué día de la semana? ¿Y cuánto llevamos de haber incursionado la iglesia cristiana en el planeta Tierra? Porque es que tenemos que tener muy en cuenta, Dios maneja todo el organigrama de Él basado en un orden matemático celestial. Por ejemplo, en el libro de Pedro dice que 1000 años para Dios son como un día. Entonces, si nosotros analizamos eso profundamente, si Dios hizo los cielos y la tierra, como dice la santa palabra de Él, en 6 días, entonces tendríamos que manejarlo de esta forma. Si para Dios 1000 años son como un día, entonces ¿cuántos años se demoró Dios para hacer el primer día, el segundo día, el tercer día? Quiere decir esto que nuestro Padre Celestial hizo el primer día en 1000 años, el segundo día en otros 1000 años, y así sucesivamente hasta el 6.º día, porque el 7.º descansó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se cumplan los 6000 años desde la creación de Adán y Eva, Adán puesto en el jardín del Edén, repito, Adán puesto en el jardín del Edén, y Eva hecha de la costilla de Adán en el jardín del Edén, desde ese día acá, cuando se cumplan los 6000 años, ya regresará nuestro Señor Jesucristo en las nubes para llevarnos al cielo. Esa no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas confunden que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el arrebatamiento de la iglesia, y para nada. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él saque la iglesia del planeta Tierra, la lleve al cielo y volvamos a los 7 años para gobernar con Él el tiempo milenario. Me estoy adelantando mucho al tema, pero no trato de llevar esto a ese extremo porque quiero que vayamos en orden. Bien, entonces si nosotros empezamos a mirar realmente cuál es la verdadera iglesia o la verdadera organización religiosa o el verdadero grupo que Dios dejó para que funcionara 2000 años, entonces tendríamos que empezar a indagar en la Biblia, ir mirando desde qué momento nació la iglesia cristiana, qué ocurrió antes, qué ocurrió ese día, qué ocurrió después, y de ahí para acá nos venimos estudiando, indagando la Biblia hasta llegar al día en que nosotros seamos arrebatados. Según el calendario judío, a los 6000 años ya la iglesia, cuando se cumplan los 6000 años de la creación del mundo, como lo dice el libro de Génesis, cuando se cumplan 6000 años después de haber sido creado Adán y Eva, ya de ahí para acá se cumplen 6000 años y ya la iglesia no va a estar aquí en el planeta Tierra. Nosotros nos vamos a ir al cielo, ¿ya? Bien, ¿en qué año estamos según el calendario judío? Porque a nosotros nos rige el calendario gregoriano. Por allá un señor religioso del Vaticano, un líder religioso, le dio por cambiar el calendario. ¿Por qué? Ese no es el tema en este momento. Pero nosotros los verdaderos cristianos debemos, para tener en cuenta estas fechas tan importantes,
¿Para cuándo va a ser el arrebatamiento? Debemos de regirnos estadísticamente, teológicamente, por el calendario judío. En el calendario judío va en el año 5.993 años. Para el año 2022, que es el calendario gregoriano, que estamos en el año 2022, para los judíos, según el calendario de ellos, vamos en el año 5.973 años. O sea que no nos hacen falta sino 7 años. Más o menos por ahí en septiembre, octubre, agosto, se cumplen los 6.000 años de haber sido creado el universo y el ser humano más o menos, ¿ya? Entonces, cuando se cumplan los 6.000 años, de ahí para adelante empieza la semana 70 de Daniel. Y para cuando empiece la semana 70 de Daniel, posiblemente nosotros ya no estemos aquí, ¿ya? Porque esa semana 70 de Daniel le corresponde solamente al pueblo judío, porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, habiendo visto que le estuvo insistiendo por cerca de 4.000 años al pueblo de él, al pueblo hebreo, al pueblo judío, arrepiéntase, confiesen su pecado, abandonen su mala conducta y yo los perdonaré, los haré mi propiedad exclusiva, pero la humanidad no quiso. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a los judíos, ustedes se me quedan ahí quieticos, yo le voy a dar esta oportunidad tan grande y tan privilegiada que les di a ustedes, se la voy a dar a los gentiles, o sea, a nosotros la iglesia cristiana. Entonces, en ese momento en que Dios le dice a los judíos, ustedes esperan que yo trate 2.000 años con la iglesia cristiana, con los gentiles, entonces yo le voy a dar las bendiciones a ellos. Y nosotros recibimos las bendiciones de nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Abraham. Las bendiciones de los judíos pasan para nosotros. Ellos son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no cuando nacemos, porque en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un proceso que nosotros debemos de seguir para nosotros poder reconciliarnos con Dios a través de su amado Hijo, por medio del sacrificio de Él, que nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial. Y es precisamente cómo somos hijos de Dios, cómo nos reconciliamos con el Padre a través de su Hijo. Primero, humillándonos. Segundo, arrepintiéndonos. Tercero, confesándonos. Cuarto, abandonando nuestra mala conducta. Y quinto, invitando a nuestro Señor Jesucristo, abriéndole las puertas de nuestra mente, cuerpo y alma, para que Él entre en nuestras vidas y sea Él quien empiece a regir nuestras vidas. En ese momento, cuando iniciamos y concluimos esos 5 puntos, ya nosotros somos hijos de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Y las personas que tengamos ese procedimiento, es un pasaporte para entrar al cielo y es un pasaporte el cual nos permite ser arrebatados de un momento a otro. O sea, nos vamos, toda la iglesia se va, pero la iglesia en obediencia. Bien, entonces, para que las personas puedan ver, entender, creer y oír que el arrebatamiento es un hecho y que no toda la iglesia se va y que el arrebatamiento no es para la iglesia, para tal grupo religioso, no, el arrebatamiento es para todo mundo, pero que hubiera nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de verdad te digo que quien no nazca de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Tenemos que ser bautizados en agua y tenemos que ser bautizados en espíritu. Y cuando nosotros somos bautizados en espíritu es cuando hacemos los 5 pasos.
Usted para hacer esos 5 pasos, usted no tiene que ir a una iglesia, no tiene que ser amigo del pastor, no tiene que ser hijo del pastor, nada, no tiene que pagar, eso es gratuito. Eso es algo que mi Dios le da a uno por la misericordia de Él. Entonces vamos a empezar un estudio profundo de en qué momento nació la iglesia y nos venimos de ahí para acá. Nos venimos y llegamos hasta la presente fecha. Van a ser varias conferencias. Cada 8 días vamos a estar exponiendo 2, 3 conferencias para tratar de terminar rápido y avanzar en otros temas muy importantes. Les pido el favor que si usted tiene la oportunidad de tener su Biblia, para la segunda conferencia empecemos a mirar, a escuchar lo que yo les estoy transmitiendo, que es lo que me enseña el Espíritu Santo en la Biblia, para que usted tome nota. Y si quiere saber cuál es la verdadera iglesia cristológica, que sea usted, con la sabiduría del Espíritu Santo, el que decida si es quienes dicen que son la verdadera iglesia o cuál es la iglesia verdadera, para que usted pueda tener confianza y oportunidad de escuchar la verdad. Buenas tardes, muchas gracias, bendiciones.